Vanessa, ¿cómo está? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, qué gusto verla. Igual, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por aceptarla. Mi nombre es Rosa, un placer. Mucho gusto, Rosa, y un saludo también a todos los que nos ven. Sí, claro que sí. Vanessa, una preguntita. ¿Alguna vez usted ha venido aquí a República Dominicana? No, ¿verdad? Nunca. Sería un No, placer tenerla aquí. pero he Está visto las invitada. fotos que son Ah, hermosas, que tienen unos paisajes divinos. eso dicen, sí. Y bueno, ya será algún día. Claro. ¿Y cómo le están pasando ustedes por allá con la cuarentena, con el coronavirus? Bueno, pues yo estoy en Washington. Mm, Bueno, Estados Unidos como que depende mucho del lugar en donde estés. Afortunadamente los estados tienen bastante libertad para tomar medidas diferentes. Entonces, pues acá en Washington todo muy bien, todo muy normal. La verdad es que no he sentido nada extraño. Yo puedo salir cuando quiera, puedo salir a muy bien. caminar, puedo ir al súper, todo está muy bien, gracias a Dios. No tienen cuarentena obligatoria. A ver, de vez en cuando, algunas noches sí nos llega como el mensaje de no pueden salir esta noche, pero no hay en el día en general ningún problema Ni con siquiera salir. toque de queda. No. Wow, excelente. Nosotros aquí, bueno, justamente hace unas horas el gobierno aprobó 17 días más de estado de emergencia. No lo veíamos venir realmente porque la oposición ha estado intentando de que no se extienda. Eh, Estamos en una situación un poquito económicamente, ya estamos un poquito desesperados por abrir. La gente quiere salir, abrir con todo y que a pesar de que los casos cada día han ido aumentando de poco a poco, sospechamos que es también porque últimamente se han estado haciendo más pruebas, así que más o menos ahí por donde va el asunto. Sí, me escuchó. Parece que tenemos un poquito de lag. Aquí Bueno, te escucho perfecto. excelente, pues bueno, vuelvo y la presento. Para los que no la conocen, hola primero a todos, bienvenidos, los que se han ido agregando. Estamos con Vanessa Vallejo, ella es economista, es periodista, es la editora en jefe de Pan Am Post. Y felicidades, por cierto, Forbes este año declaró a Pan Am Post una de los medios más influyentes y a favor de la libertad que hemos tenido. Así que felicidades a usted y a todo su equipo. Un éxito sin precedente para la libertad, principalmente aquí en Latinoamérica. Muy bien por ustedes, ¿eh? Qué bueno. Muchas gracias, pero eso obviamente se debe en gran parte a todos los lectores y lo que muestra eso, las cifras y cómo hemos crecido, pues es que mucha gente está con ganas de leer cosas diferentes a lo que se leen en los medios normales, que bueno, la mayoría de los periodistas en los grandes medios son de izquierda. Entonces, claro, llegamos a ofrecer un producto que yo creo que era evidente que muchos y millones de personas lo demandaban en toda Latinoamérica. Entonces, pues gracias a los lectores. Estamos 100% de acuerdo. Y qué bueno que lo menciona. Sabemos que los medios tradicionales últimamente no están dando eh, la información como realmente la gente la está requiriendo. Entonces, ¿qué usted considera que usted como periodista que está pasando en el mundo con esta pandemia que no estamos viendo en los medios tradicionales? Eh, es, Se puede decir aquí en República Dominicana de milagro nos llegan noticias internacionales, ya un poquito incluso la noto atrasada y considero que en este tiempo, más que porque qué tan rápido llega la información, es un asunto de qué tan dispuestos están los medios a darnos la información correspondiente y sin ser parcializada. Claro, bueno, yo creo que los medios en general están muy apuntando a crear pánico, a decirle a la gente que esto es el fin del mundo y que todos tienen que estar en sus casas encerrados, están obsesionados con contar
los contagiados. Mm. Y creo que eso es un problema muy grande porque bueno, que haya muchos contagiados en general, no, o sea, no siempre significa que un país lo esté haciendo mal. Si un país hace muchas pruebas, pues va a tener más contagiados. Entonces, dependiendo del caso, pues puede ser un buen indicador de que un país lo está haciendo bien. Y hay países que tienen un número grande de contagiados, pero tienen pocos muertos y tienen muchos recuperados y tienen pocos hospitalizados y sus unidades de cuidados intensivos están bien. Entonces creo que los medios crean un poco no mucho pánico con todo esto. Y creo que acá en Estados Unidos quedó muy claro como esa intención de los medios de encerrar a la gente y de generar pánico cuando pasa lo del asesinato de Floyd, eh, Mm. el afrodescendiente, el que asesina a un policía blanco acá en Estados Unidos. Resulta que antes de eso, todos los días los noticieros de Estados Unidos eran los muertos, nos vamos a morir todos. Llevaban meses culpando a Trump de todo lo que estaba pasando, diciendo que porque Trump desestimó el coronavirus estaba muriendo tanta gente, que por eso Estados Unidos estaba mal y todas estas cosas. Y de repente pasa esto de Floyd y los medios de comunicación los ves ahora, los grandes canales, dando tips para salir a protestar. Entonces, como lleva tu tapabocas, lleva guantes, pero sale a protestar. Y se acabó el coronavirus en Estados Unidos y ahora todo es racismo, ahora es el racismo el que nos va a matar en Estados Unidos. Entonces creo que es muy claro que muchos medios tienen una agenda y están muy del lado de esos políticos a los que les conviene encerrar a la gente, tenerlos asustados y sacar así vía decreto y todas las cosas que se le ocurran y desnudar ya su totalitarismo. Y creo que en ese sentido, pues hay un trabajo muy grande por hacer, sobre todo en lo que tiene que ver, por ejemplo, en materia de economía y del peligro que corren las libertades en este momento. Por ejemplo, yo creo que no es tarde, todavía estamos a tiempo de decirle a muchas personas y a muchos países, a personas en diferentes países que no se puede cerrar la economía, que la economía es muy importante, que la gente no solo se muere de coronavirus, que la gente se muere de otras enfermedades y también se muere de hambre, entonces no pueden cerrar la economía, no pueden hablar de cuarentenas de 3 meses, por ejemplo, en Colombia, yo soy de Colombia, aunque ahora no estoy allá, pues soy de Colombia, estoy muy pendiente de las noticias en Colombia. La alcaldesa de la capital dice que hay que cerrar la ciudad hasta que no se encuentre una vacuna. O sea, hay gente que cree que no sé, que la comida cae del cielo, que todo cae del cielo y que nos podemos encerrar 3 meses o lo que sea, o un año, si es que se demora un año la vacuna. Creo que es el momento para que la gente que pueda hable de ese tipo de cosas de las que no hablan los medios. Así es, porque realmente no es un asunto de, hemos estado viendo cómo se ha creado una especie de falsa dicotomía en los gobiernos de o salvo vidas o salvo la economía. Entonces nos hemos metido en esta narrativa de que una cosa o es una cosa o lo otro, y sin embargo tenemos ejemplos de otros países, otros gobiernos del otro lado del mundo que se han manejado de una manera excelente y no han tenido que sacrificar ni uno ni lo otro. En Estados Unidos entendemos que es un asunto de intereses políticos, pero sin embargo, ¿cómo se puede percibir en Latinoamérica? No sé cuál es la panorama política del resto de los países, pero por ejemplo aquí en República Dominicana estamos en año electoral. Entonces, una pandemia es una especie de nueva carta que se le presenta a los políticos para poder jugar de una manera que pueda tal vez incluso cambiar la perspectiva y cambiar las cosas de cómo se vinieran tal vez desarrollando en un año tan decisivo como este. Atendiendo a eso, ¿cuáles entonces serían las medidas que los gobiernos que, por ejemplo, en tu experiencia y lo que tú, incluso solamente lo que tú has podido ver, tienes el caso de
tú que vives en Washington, donde las medidas han sido bastante suaves y bastante, se puede decir, flexibles. Sin embargo, tenemos el caso de, por ejemplo, un país que me llega de pronto a la mente, El Salvador, donde la cuarentena se ha declarado obligatoria, un toque de queda casi de tiempo completo, igual en Venezuela. Entonces, ha existido una diferencia que se puede decir, mira, este incremento o este detrimento en los casos ha sido por o no, o han habido otros factores que influyen. Bueno, yo creo que hay resultados muy dispares, por supuesto, en toda Latinoamérica, pero yo creo que es muy temprano para medir quién lo hace mejor que otros países. Eh, Porque al final, si entendemos esto de que la gente no solo muere de coronavirus, sino que muere de otras cosas y también la pasa mal por otras cosas. Entonces, por ejemplo, un país que para muchas personas lo pudiera estar haciendo muy mal en este momento, no sabemos si en unos cuantos meses vamos a decir ese país lo hizo bien. Por ejemplo, lo que está pasando ahora con Brasil. A Bolsonaro, el presidente de Brasil, siempre desde el principio fue como muy dejado con este tema y siempre diciendo como, bueno, sigan con su vida normal, no vamos a frenar la economía. Luego sí tomó algunas medidas, pero digamos que en general unas medidas muy laxas a comparación de lo que ha ocurrido en Latinoamérica y muy tarde también y muy cortas, ¿no? Entonces, claro, en este momento tú puedes ver titulares que dicen Brasil, el nuevo epicentro de la pandemia, ¿no? Y claro, tiene unas cifras muy altas de contagiados, también de muertos, y entonces mucha gente dice lo están haciendo muy mal. Sin embargo, es que cuando en Colombia y en Argentina, por ejemplo, tienen a la gente encerrada hace meses, no los dejan salir, son las cuarentenas más largas del planeta. ¿Cómo podemos decir que esos países lo están haciendo bien si es que simplemente los tienen encerrados? Es decir, no van a poder tener a la población encerrada para siempre. Eventualmente van a tener que salir porque si no se van a morir de hambre todos. Entonces, cuando salgan van a tener que enfrentar eso que ya está enfrentando Brasil. Y entonces, tal vez en 3, 4 meses, 6 meses, no sé cómo vaya a desarrollarse esto, pero tal vez en unos meses digamos, bueno, en Brasil no sacrificaron tanto la economía como en Argentina y en Colombia, donde mandaron a la gente en cuarentenas, a cuarentenas muy extensas y muy estrictas. No sacrificaron tanto la economía y resulta que sí hubo muertos, pero en realidad luego vimos que en Colombia y en Argentina cuando tuvieron que salir, pues los muertos también fueron una cantidad similar y ellos salieron más rápido de esto. Entonces yo creo que es muy temprano para saber eso, no sé, es una hipótesis, es algo que puede pasar, puede que no y puede que de aquí a pocos meses resulta que encuentren algún tratamiento, el virus se debilite, no sé, porque en realidad no sabemos mucho de ese virus. Y entonces al final Colombia, por ejemplo, resulte haciendo lo mejor porque aguantó más tiempo y bueno, logró salvarse de muchas cosas. Entonces creo que es muy temprano para ver esas cosas. Lo que sí está claro es que hay unos países que se han ido al extremo de decir que la economía no sirve para nada, que la economía, perdón, bueno, que la economía puede aguantar cerrada y que podemos cerrar todo durante mucho tiempo y esos países van a tener graves consecuencias y un grave problema. Entonces, creo que es fundamental en este momento empezar a decirle a la gente, hacer fuerza. Yo creo que ya hay gente que lo está entendiendo porque, pues, por la propia vivencia que está teniendo. Es decir, la gente cuando ya se ve que ya no puede, que no sabe de dónde va a sacar, que ya se gastó sus ahorros, que ya sus hijos están aguantando hambre, pues ya sabe, ya entiende que esas cuarentenas tan extensas no funcionan y que eso no puede seguir así. Entonces, creo que es momento para muchos países para reaccionar y creo que nos toca esperar un poco de tiempo a ver cómo avanza todo esto. Entiendo, exacto, que al final una cuarentena tan extensa puede ser eh, la medicina peor que la enfermedad, la cura que salga más cara que la enfermedad.
o al contrario. Sí, me hiciste acordar, es que no recuerdo exactamente, era un país de Europa, pero no me acuerdo qué país era. Escuché a alguien hablando, un médico de ese país, diciendo que en su país había desaparecido el cáncer. No hay nuevos registros de gente enferma de cáncer, porque claro, en este momento no atienden a nadie, solo atienden a gente con coronavirus. Entonces hay gente que puede estar muy enferma, que necesita que la diagnostiquen, que necesita que le den un tratamiento urgente y esa gente está en su casa porque le dijeron que es muy peligroso, ir, entonces tiene miedo de contagiarse o porque simplemente y directamente no los atienden porque solo están atendiendo casos de coronavirus. Entonces, ¿cuánta gente se está muriendo de otras cosas y cuánta gente tal vez no vaya a morir? Porque pues para que la gente muera de hambre se necesita mucho tiempo, es decir, en Venezuela aguantan mucha hambre y muchos todavía sobreviven. Y eso también es un incentivo perverso que tienen los políticos. Yo creo que muchos políticos dicen, a mí me conviene más que la gente aguante hambre, que la gente se muera de coronavirus, porque las cifras del coronavirus sí las van a ver, la gente aguantando hambre en su casa, pues eso no se ve tanto y no es tan bulloso. Pero hay muchas personas que dirán, yo prefiero vivir bien, tener mi comida, no ver a mis hijos aguantando hambre y correr con el riesgo de contagiarme y pasar eso que tal vez a mí no me vaya a hacer mucho daño. Entonces sí hay muchas cosas que se están ocultando, como esas personas que están muriendo de otras enfermedades, como esas personas que están sufriendo, como esas personas que están aguantando hambre. Y sin mencionar, eso solamente estamos hablando del hambre, pero hace poco vi las estadísticas ahora de suicidios, de enfermedades mentales, de violencia en la casa, de alcoholismo, se han disparado, por lo menos solamente en Estados Unidos, que fue la que vi, se han disparado. Y son cosas que no estamos tomando en cuenta. Y a sinceridad, un suicidio mata más rápido y es más letal que coronavirus, que te dé, que seas una cifra más de los contagiados, no significa, y en el 90% de los casos, no significa que vas a morir. Entonces, definitivamente. Y hablando de los Estados Unidos, ya hablamos de más o menos ejemplos como Venezuela, Brasil, cómo han manejado su crisis. Danos un poquito más de detalles, como Trump. Sabemos que cada estado tiene su propia, se puede decir, independencia en manejarse como entiende, pero háblanos un poquito a nivel así macro, cómo se ha ido Trump manejando con la pandemia y por qué lo han acribillado tanto. Si Estados Unidos fue uno de los primeros países en tomar medidas, automáticamente cerró los vuelos comerciales con China, luego procedió a cerrar los vuelos comerciales con Europa, a pesar de que fue criticado por eso, porque fue una medida muy rápida que la tomó y ahora como quiera veo que lo están atacando. Entonces, explícanos un poquito. Bueno, la respuesta a eso es que es Trump y simplemente odian a Trump. Entonces todo lo que haga Trump está mal y todo es culpa de Trump. Tú tienes toda la razón y es increíble esta gente cómo cambia el discurso y cómo es tan hábil para hacer que la gente se crea completamente lo contrario de lo que pasó. Efectivamente, Trump tomó medidas muy rápido, por ejemplo, de cerrar vuelos y efectivamente se metió en un problema cuando lo hizo y le dijeron que era racista, que tenía problemas con la China, que estaba obsesionado con China. Y bueno, ya ahora estamos viendo. Y entonces ahora en vez de darle la razón, le dicen, lo acusan de hacer exactamente lo contrario a lo que él hizo. Ahora, sí hay algo en lo que hay verdad, pero yo no lo veo malo, lo veo bueno. Trump siempre tuvo claro que no se podía cerrar la economía y que no se podía parar todo por completo. Eso siempre lo tuvo claro. Y bueno, yo creo que de ahí, de eso se pegaron muchos para decir que todos los muertos y todo lo que sucede en Estados Unidos respecto al coronavirus es culpa de Trump. Pero yo creo que es muy importante y es fundamental que Trump entendiera eso no solo por Estados Unidos, sino por los demás países de Latinoamérica que siempre obviamente miran hacia Estados Unidos a ver qué está haciendo Estados Unidos, qué está haciendo este país, que bueno, es el país con más poder y el país más importante en este momento y la cabeza de la región. Entonces es muy importante, para mí es muy importante que haya alguien del peso de Trump diciendo cosas fundamentales como desde el principio, dijo, no podemos cerrar la economía así. Y creo yo también que otra cosa fundamental es que Trump ha hecho una denuncia de la OMS
y una denuncia de lo que ha hecho China, que si no fuera por Trump, esas cosas no se denunciarían. Eh, Trump tiene la capacidad de hacer enojar a mucha gente y también es porque es un tipo que suelta las cosas muy... Ay, perdón, estoy acá como en un show de luces. Es un tipo que suelta las cosas muy sin pensar a veces No es muy político, y como le han acusado. y otras veces con toda la intención. Eh, y entonces eso le permite, esa personalidad que él tiene, le permite hacer cosas como cortarle los recursos a la OMS y salir a decir simplemente que la OMS ocultó información. Y entonces después de que él hace eso, otros políticos, incluso vimos a Macron hablando de eso y también diciendo que bueno, que sí, que la OMS y China y todo esto, pero si Trump no lo hubiera hecho, si en Estados Unidos no hubiera habido un presidente como Trump, eso no estaría pasando. Y si bien ahora muchas veces yo me asombro porque escucho gente diciendo cosas ridículas como que China es un ejemplo de cómo manejar la pandemia. Entonces uno dice, bueno, a ver, la pandemia nació en China, se exportó de China y ahora resulta que China es un ejemplo de cómo manejar la pandemia. Si bien vemos ese tipo de cosas, hay que decir que mucha gente se dio cuenta y señala directamente a China y a la OMS gracias a Trump. Entonces, yo creo que, bueno, obviamente nadie lo hizo perfecto con todo esto, excepto países, bueno, que están muy cerca a China y que ya tienen experiencia en manejar pandemias y en todos este peligro que significa a China en estos sentidos. Pero la mayoría de los países, pues obviamente no estaban preparados para esto, obviamente todos tuvieron errores, pero creo que esos son dos puntos fundamentales que yo le agradezco a Trump y que creo que está muy en lo correcto con eso, con desde el principio decir que no se podía frenar la economía y con salir con ese carácter que tiene él a señalar a China. Y bueno, gracias a él todos le decimos virus chino ahora y a cortarle los fondos a la OMS. ¿Qué tú? Estoy 100% de acuerdo contigo, realmente no tengo nada más que agregar. Eh, Realmente ese espaldarazo que le dio a Trump luego de que Taiwán revelara los documentos que le habían enviado desde noviembre al director de la OMS, cómo realmente se ha demostrado que China trató de, habló directamente, Xi Jinping habló directamente con el director de la OMS para tratar de comprarse un tiempo que al final ha resultado en la pérdida de muchas vidas humanas. Y como tú dices, si no tuviéramos un líder, por lo menos de esta, del mundo occidental tan políticamente incorrecto como lo es Donald Trump, no estuviéramos un poquito más cerca de la verdad como estuviéramos ahora. Pero hablando eso mismo, prosiguiendo el tema, ¿cómo tú crees que ahora se va a desarrollar? Imaginamos, se acaba la cuarentena, porque parece que con la pandemia vamos a vivir por el resto del tiempo, según algunos científicos, simplemente nos adaptaremos. Pero ¿cómo tú crees que se va a desarrollar ahora toda la política internacional? Luego de que Trump ha hecho ha cortado lazos así tan bruscamente con la OMS, ¿quién será ahora el referente de salud? Hemos visto que la OMS vez tras vez ha cometido varios errores, se corrigen informaciones previas que ya había dado. ¿Cómo tú crees que ahora se va a desarrollar esas relaciones internacionales? Bueno, yo creo que todas esas cosas están por verse, creo que es un momento muy interesante para analizar muchas cosas desde el comportamiento de la gente ahora en redes sociales. Yo, por ejemplo, he estado leyendo unas cosas muy curiosas que me llaman mucho la atención de cómo la gente ahora se está comportando en redes sociales, de lo que ha hecho la cuarentena en la gente también de las cuestiones políticas respecto a cómo, por ejemplo, hay gente pidiendo más medidas de restricción, que los encierren, que vivamos como esclavos, gente pidiendo que por favor intervengan nuestros teléfonos y que nos sigan para saber si estamos contagiados o no estamos contagiados, que cuántas veces salimos a la semana y cuántas veces no salimos. Y entonces yo escucho gente diciendo eso y digo, por Dios, ¿de verdad quieren que los políticos tengan su teléfono intervenido y sepan a dónde van y a dónde no van?
Yo creo que muchas cosas muy interesantes hay en este momento para observar y para debatir. Respecto a todo esto que hablas de en materia internacional y todo esto, yo quiero creer, creo que puedo tener la razón cuando, por ejemplo, veo, no sé si has visto, por ejemplo, en TikTok está muy de moda estos videos sobre la OMS, entonces que dicen como las declaraciones de la OMS, entonces dicen, no uses tapabocas, sí usa tapabocas, bueno, no lo uses, pero tal vez sí, si estás contagiado lo usas, pero si no estás con, no, sí, y todas estas cosas que nos dan tanta risa. Y creo que se han hecho muy populares y creo que eso me demuestra a mí que ese señalamiento que han hecho personajes como Trump, de verdad que lo ha entendido la gente del común, que no es de pronto una cosa de solo gente que hablamos de política o solo de Ujú. Trump, sino de la gente del común que se burla y que entiende que la OMS de verdad, por lo menos están locos, por lo menos no saben lo que hacen. La Exacto. peor, digamos, la peor cuestión sería, saben lo que hacen, están claros de lo que yo me inclino más por esa, saben lo que hacen, están claros de lo que están haciendo, pero esa es su intención y tienen detrás una intención política, ¿no? Entonces, yo espero que todas estas cosas hagan que la gente frene un poco el poder de estos organismos globalistas que quieren mandar en todo el mundo, que han cogido un poder increíble y eso lo vemos en todos los aspectos y yo creo que, bueno, yo ya lo tenía muy claro, pero yo creo que mucha gente apenas se está dando cuenta del poder que tiene esta gente. Porque fíjate entonces que la OMS dice, la OMS se tarda, le cubre la información a China, entonces la OMS es culpable Cómplice. también, por supuesto, cómplice. Y entonces todas estas muertes que se hubieran podido evitar son culpa de que le creímos a un organismo que supuestamente sabe todo y tiene la autoridad y supuestamente son unos sabios. Entonces yo creo que la gente se está dando cuenta de eso, del peligro que sería del peligro que es eso y del peligro que sería que siguieran avanzando aún más este tipo de organismos globalistas que se supone que nos dicen qué hacer y que se supone que saben todo. Hay una historia muy bonita de una población en Italia que desde el principio desobedeció a la OMS. Desde el principio, todo lo que decía la OMS, ellos hacían lo contrario. Y es la región con menos casos de coronavirus y mientras que el resto de Italia lo estaba pasando muy mal, ellos lo estaban pasando No, perfecto porque desde el principio, por ejemplo, al principio la OMS decía que no era necesario usar no, exacto, tapabocas. tapabocas. Ellos desde el principio usaron tapabocas porque le creyeron a sus expertos, que además si tú te pones a ver, digamos, el señor este Tedros, que es la cabeza de la OMS, no es un señor que sea un médico experto en este tipo de cosas, no hay por qué creerle. Lo mejor sería coger expertos que tenemos en nuestro país, que analicen las cosas y que nos digan de verdad qué tenemos que hacer en vez de creerle a toda esta gente. Entonces yo espero y creo que eso puede pasar, creo que por ahí va la cosa respecto al globalismo y a todas estas organizaciones. Y lo otro respecto a China, yo creo que también está muy claro que muchos países van a empezar a dejar de depender de China porque esto de la pandemia, es decir, es la primera vez que bueno, en la historia reciente tenemos una pandemia que se esparce de esa forma y con esa agresividad que sale de China, pero los países cercanos saben que de China han salido muchos virus y ellos están acostumbrados. Lo que pasa es que nunca, digamos, había tenido nunca se había regado tanto por todo el mundo, pero sabiendo de eso, sabiendo que China son unos mentirosos, que es una dictadura comunista, que no les importa infectar a todo el mundo con tal de tapar las cosas por un tiempo, es evidente que muchos países pues van a reconsiderar todo eso y dicen, bueno, ok, la mano de obra barata, todas las facilidades que nos ofrecen a los inversionistas y empresarios en China, pues lo reconsideramos, porque es que no podemos arriesgarnos ante una situación tan complicada como esta. Entonces creo que veremos también una reorganización. Habrá que ver qué países ven esto como una oportunidad, que eso también es muy interesante. Habrá países que vean esto como una oportunidad y decir, bueno, ahora que muchos capitales están buscando qué hacer y ya no van a estar en China, pues podemos volver a nuestro país, un país mucho más agradable con esos capitales y con esos empresarios
y aprovechar un poco esta situación y bajar impuestos y todas estas cosas que sabemos respecto a economía y al liberalismo. Entonces yo creo que por ahí la cosa va muy bien. Lo que tal vez no vaya bien es más bien lo que puede pasar en cada país respecto al totalitarismo que están teniendo los gobiernos y a las medidas socialistas que están llevando a cabo cada gobierno. Así es, estoy de acuerdo contigo. Tú sabes, me reconforta mucho el hecho de escucharte. Tú tienes una visión bastante más positiva, bastante más de lo que puede pasar en un futuro. Normalmente oímos como liberalistas, creo que tenemos una tendencia a ser un poco, ver el vaso medio vacío, porque estamos viendo esto, los gobiernos ahora quieren adjudicarse más poderes, tener más control, todo con el fin de protegernos. Y como decía alguien por ahí, aún eh, una medida temporal del gobierno, todos sabemos que no va a ser temporal. Hoy se están adjudicando estos poderes para protegernos contra el coronavirus, mañana no sabemos, mañana siguen con ella, se adjudican más. Entonces es refrescante, siéndote sincera, oír una voz que me dice que es cierto, la gente secular estamos viendo cómo entendemos ya cómo se ha movido políticamente todo esto de la pandemia. Los, hace unos cuantos días una amiga me decía, mira, pero el ébola ha matado a más gente y no declaramos una pandemia mundial. Una amiga zurda, y yo dije, precisamente, ¿eh? ¿Qué cosa? Entonces, realmente, te quería comentar que eh, ¿cómo, ¿cómo entonces nosotros como liberales, estoy aprovechando este tema de la pandemia para hablar con esa amiga mía, progre, más o menos irla mandándole videitos y cosas? ¿Cómo entonces tú crees que nosotros, progres, podemos ir hablándole a los progres, perdón, o podemos cada uno en nuestros respectivos países, cómo podemos manejarnos como libertarios? Porque al final el título de toda esta charla ha sido Libertarios en tiempos de pandemia. Sí, yo creo que hay mucha gente que se está dando cuenta de cosas básicas, bueno, cosas que para nosotros son básicas, hay mucha gente que apenas se está dando cuenta. Por ejemplo, a mí también me pasó que una amiga mía que no es como izquierda militante, pero digamos que en general la gente que no sabe de política tiende a tener pensamientos de izquierda porque son como lo más sentimental o la primera idea que se les pasa por la cabeza, ¿no? Entonces, Ujú. cuando al principio Trump insistía con esto de que no vamos a parar la economía, no la vamos a parar, ella me decía, es que este señor nos quiere matar, nos quiere mandar al trabajo, nos va a matar a todos. Luego cuando, bueno, por ejemplo en la empresa de ella decidieron, digamos, voluntariamente los dueños de la empresa decidieron mandarla a la casa y que trabaje desde la casa. Empezó a decir, bueno, si ya me quedo mucho tiempo en la casa, tal vez la empresa quiebre, tal vez la empresa vaya mal y tal vez me echen, entonces como que mejor no, como que mejor volvamos a trabajar, pero con miedo de que la echen. Entonces yo en ese momento dije, bueno, está entendiendo muchas cosas que para mí, digamos, son básicas, ¿no? Primero, Ujú. entiende que si uno no produce, pues no hay dinero. Entiende que el empresario, si no recibe dinero, pues no le puede pagar. Entiende que las cosas no caen del cielo y que, bueno, toca ir a producirlas primero. Entonces, creo que hay mucha gente dándose cuenta de eso. También recuerdo que hace poco el presidente de FENALCO, que es la Federación Nacional de Comerciantes de Colombia, lo entrevisté y me decía que muchos dueños de comercios, de pequeños establecimientos comerciales, le decían que estaban muy a gusto porque sus empleados les habían dicho, bueno, si usted se ve mal en algún momento, pues negociemos el sueldo, bájeme el sueldo, pero intentemos que no me eche. Entonces, eso también es muy importante porque es gente entendiendo que no es cierto todo ese mito de que los dueños de los negocios se quedan con todo y que a uno lo tienen esclavizado, sino que entienden que muchas veces esta gente apuesta, en la mayoría de las veces, apuesta demasiado, tiene demasiados problemas y necesita de verdad muchas veces bajar el sueldo para poder mantener en pie a la compañía.
Entonces, y eso en todos los niveles. También, por ejemplo, en Argentina, recuerdo cuando nadie se atrevía a contrariar las normas del gobierno con esa cuarentena tan estricta que todavía tienen, una anciana de 85 años, una cosa así, decidió salir al parque y dijo que los policías verían qué harían, pero que ella iba a salir todos los días y que no se iba a quedar en su casa encerrada. Y entonces desde ese momento toda Argentina estaba pendiente de si la señora Sara iba a salir o no, de si la señora Sara iba a retar a los policías o no. Y ya luego poco a poco más gente fue saliendo y ahora las cifras en Argentina dicen que bueno, que más o menos todo el mundo desobedece las normas. Entonces creo que es un momento fundamental para que la gente que está entendiendo esas cositas pequeñas, nosotros le demos como, digamos, le hilemos las cosas. Hay un momento en el que a la gente, digamos, como que le hace clic y dice, ah, esto funciona de tal forma. Pero como no tienen, digamos, toda la teoría, todas las cosas que nosotros entendemos porque las hemos estudiado, porque yo sí creo que la economía es contraintuitiva, es decir, hay muchas cosas que son al contrario de lo que parecen y toca estudiarlas para entender cómo funcionan. Por ejemplo, la gente no entiende qué es la inflación ni cómo sale la inflación. Entonces, por ejemplo, a aquellas personas que están diciendo, bueno, en este momento imprimamos billetes, que a uno le puede parecer una ridiculez, pero hay mucha gente, incluso economistas, diciendo hay que imprimir billetes. Entonces uno le tiene que explicar a la gente todo eso. Pero estos pequeños detalles que la gente se está dando cuenta de cómo funcionan, de cómo están cayendo en cuenta de cosas que antes no veían, nos sirven para hilarles las cosas y explicarles y meternos y entonces decirle, ah, bueno, esto viene de tal cosa, sucede tal cosa, fíjate que en tal país hicieron lo contrario y les está yendo de esta forma. Entonces, sí creo que es un momento fundamental para que nosotros hablemos de esto y aprovechemos esto y por supuesto que le hagamos contrapeso al discurso de la izquierda, porque en este momento también hay un discurso muy fuerte y es el de la economía está cerrada, el gobierno le tiene que dar subsidios a todos y le tiene que dar de todo a todos y renta mínima y todo eso. Entonces es un momento también para que peleemos y no dejemos que esas cosas salgan adelante. Claro que sí. Tú mencionando el tema de los individuos que le piden a sus empleadores, no, mira, vamos a negociar el sueldo, lo que sea, pero con tal de no perder mi trabajo, este es también un buen momento para explicar por qué los empresarios se están viendo en esta situación tan difícil. No sé en Estados Unidos, no sé en Colombia, pero aquí en República Dominicana el 90% de nuestros empresarios son pequeños y medianos empresarios con responsabilidades financieras de tipo impositiva de un 40%. Entonces, cuando tú le explicas a una persona, mira, el colmadero de la esquina, la pequeña farmacia, no sé, el pequeño colegio, son pequeños negocios de los que una familia subside, pero están pagando un 40% de todas sus ganancias en impuestos. Este es el momento no para que pidamos más al gobierno, más planes, que se ensanche más, sino que se reduzca para nosotros, que al final somos por lo que se supone que el gobierno sirve y por lo que el gobierno funciona, nosotros podamos vivir mejor y no que depender más del gobierno. Aquí tenemos un claro ejemplo y es que es muy fácil nosotros hablar de un gobierno, es muy evidente, un gobierno no muy eficiente, y entonces es un poquito más fácil explicarle a la gente por qué darle más al gobierno no es la mejor opción. Así que estoy 100% de acuerdo contigo con esto. Creo que los problemas siempre traen consigo una gran oportunidad y esta es una gran oportunidad para hablar un poquito más de las bondades del liberalismo. A mí me gustaría, nos faltan unos cuantos minutitos para terminar, y me gustaría que tú me dieras un poco, no está mucho en el tema, pero es uno de los temas más calientes que estamos oyendo ahora, y aprovechando que estás en Estados Unidos, hace como 2 días, un día vi el tema de una zona autónoma en Seattle con relación a las protestas por el asesinato de George Floyd. Y
¿qué tú entiendes que está pasando en los Estados Unidos? ¿Cuál es ese clima? Estamos viendo una izquierda bastante violenta, bastante férrea, que ha salido a darse el todo por el todo. Y honestamente yo creo que se adelantaron tal vez un poco a los tiempos. Este no era el mejor momento. Ellos consideraban que sí. ¿Qué tú entiendes? Bueno, yo creo que lo que pasa en Estados Unidos nos tiene que asustar a todos, porque yo la verdad no creí que esto pudiera llegar a tanto. He visto cosas demasiado ridículas que a mí me impactan mucho. Bueno, todos hemos visto estos videos, no sé, de gente blanca arrodillada, besándole los pies a afrodescendientes. Vi un video también de un afrodescendiente que va por una calle y para una mujer blanca y le dice, bésame y pídeme disculpas. Y la mujer lo hace porque pues obviamente le da miedo, no sabe qué vaya a hacer el señor. Llegar a todo esto, ver gente blanca es que renunciando a sus privilegios blancos, gente como en una especie de ceremonias, parecen como Es aquel casi ritual, sí, 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 una casi cosa religioso. que uno no entiende, sí, claro, es la nueva religión, de todas estas cosas son nuevas religiones, ¿no? Haciendo todo este tipo de cosas a mí me perturba mucho y me asusta mucho porque además es Estados Unidos, que es donde uno dice, bueno, en Estados Unidos hay valores muy fuertes, hay un respeto muy fuerte por la libertad, hay cosas como que acá se defiende la primera, la segunda enmienda, o sea, acá ves cosas que no ves en nuestros países de En otros, Latinoamérica y que lleguen a esto es increíble. Ahora yo creo que habría que mirar, obviamente esto es un fenómeno que se da digamos, en el campo cultural, ¿no? Esto no es una cosa de cuestiones de economía, sino una cosa de cuestiones culturales. culturales, correcto. Entonces, tienes un problema muy grande en Estados Unidos, que es un problema que tenemos todos los países, por lo menos todos en el continente, y es la educación. Acá definitivamente que es increíble ver el adoctrinamiento que tienen los niños. O sea, a mí me ha tocado, el otro día estaba hablando con una niña de 10 años que me dijo 1000 cosas malas de Trump. O sea, uno a los 10 años, yo a los 10 años jugaba con muñecas y ya está. Yo Y creo no que sabía de política. no sabía quién era el presidente de mi país, no creo que lo supiera. Y esta niña me dijo 1000 cosas malas de Trump. Entonces le pregunté, bueno, tu papá, pues dije, bueno, pronto es que el papá le gusta la política, habla todo el día de política y no sé. Me dijo, no, mi papá yo creo que ni sabe nada de esto, yo lo aprendí en la escuela. En les, Entonces uno tiene varias cosas. Tienes profesores que, como suceden en todos nuestros países, lo que hacen es adoctrinar niños. Pero por otro lado tienes que eso se junta con que han creado todo un relato acerca de que lo rebelde es ser de izquierda y lo rebelde, particularmente en Estados Unidos en estas condiciones, es estar en contra de Trump y en contra de los republicanos y en contra de los conservadores. Entonces, todos los jóvenes, y ese periodo es un periodo normal de rebeldía, ¿no? De si mi mamá me dice que no, pues me enojo y entonces me le vuelo. lo hago. De si me dicen que no haga tal cosa, pues lo hago. Entonces el relato que se ha instaurado es ser rebelde, es estar en la izquierda, es estar en contra de los conservadores, de Trump, de los republicanos. Entonces toda esta gente que quiere ser rebelde, que quiere supuestamente ayudar, que tiene una Cambiar el mundo. cambiar el mundo, claro, esa es la frase, quieren cambiar el mundo, lo que hacen es dejarse llevar por este relato y entonces empiezan a militar en este tipo de cosas y a salir en este tipo de marchas y todo eso. Entonces, hay que hacer un trabajo muy grande con esto de la educación. Afortunadamente, en Estados Unidos el homeschooling es una cosa muy normal. En ciertos estados, de hecho, es lo más popular. Eh, y eso está muy bien, hay que avanzar en eso, yo creo, porque a veces yo creo que nos toca copiarle a la izquierda y fíjate que la izquierda cuando quiere acabar con algo, una de las técnicas más efectivas es crearle algo paralelo. Entonces yo creo que tal vez en vez de luchar con todos estos sindicatos de maestros y todas estas cosas, creemos una educación paralela
eduquemos a nuestros hijos en nuestras casas y hagamos comunidades y los educamos entre ellos, que eso ya es muy popular acá en Estados Unidos. Pero de otro lado, ese relato de que la rebeldía es ser de izquierda y de que cambiar el mundo es ser de izquierda, eso es completamente mentiras por donde lo vea. En este momento un adolescente ser de izquierda es lo que es todo el mundo. En este momento ser rebelde es decir yo soy de derecha. Si es que digamos, en Latinoamérica, por ejemplo, ser de derecha es casi que, no sé, un crimen, un delito. No hay políticos que digan yo soy de derecha. Es una cosa Así que da es. vergüenza. Y entonces uno dice, y pasa también incluso dentro de los libertarios. O sea, hay muchos libertarios que dicen, esta chica no es libertaria porque dice que es de derecha. O sea, esa palabra está muy mal. Eso yo sí creo que es ser rebelde. Eso sí lo señalan. Eso sí es ir en contra de la corriente. Entonces creo que hay que pelear también con ese relato de que ser rebelde y cambiar el mundo es ser esto y explicarles y decirles, ustedes no están siendo rebeldes, ustedes están haciendo lo que hace todo el mundo y están llevándole la La moda. corriente a toda esta gente que les dice eso. Y creo que esos son dos cosas fundamentales que pasan en Estados Unidos y por supuesto una vez más de una manera increíble vemos la habilidad de la izquierda para crear relatos y generar la indignación de la gente y utilizar eso en cosas que no tienen nada que ver. O sea, esto, la imagen del policía asfixiando a este hombre es indignante y si a mí me dicen vamos a protestar en contra de la brutalidad policial, yo eso lo encuentro hasta entendible, yo entiendo eso y de hecho es una cuestión muy liberal, ¿no? El Estado en contra del individuo y la brutalidad policial, yo lo entiendo perfecto, pero todo eso lo voltearon y ahora es un tema de racismo y ahora hemos llegado hasta extremos de decir que los blancos tienen que pedir perdón por ser blancos. Entonces, la izquierda cogió un hecho que fue un asesinato, que sí es condenable, y lo voltea completamente, dice que todo esto es cuestión de racismo y saca a muchas personas a la calle a decir que el racismo está matando a Estados Unidos y al final todo es culpa de Trump y al final es culpa del capitalismo y hay que tumbar a Trump para acabar con todo esto. Entonces, creo que de nuevo, combatir a la izquierda en su relato y poner cuidado en la educación. Estoy 100% de acuerdo contigo, Vanessa. Es increíble ver como, bien como tú dices, algo que era sumamente claro, pues sumamente un policía mató a una persona, se ha vuelto toda una narrativa, incluso veía videos hace poco y en las mismas protestas se ha vuelto no solamente contra el racismo, no solamente contra Trump, sino contra el propio capitalismo. Y uno de los cantos decía, eat the rich, cómanse a los ricos. Y yo me quedé como que, ¿y George Floyd qué? O sea, ¿qué pasó? Pero nada, ese es lamentablemente el mundo que vivimos. Vuelvo y te repito, me reconforta bastante oír una perspectiva como la tuya, más positiva, y a dar la batalla cultural. Vanessa, ha sido un tremendo placer conversar con usted. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Espero que un día acepte la invitación de venir aquí a República Dominicana. La estaremos esperando con los brazos abiertos. Gracias a todos los que nos estaban viendo por el live. No, muchísimas gracias a ti, un gusto. Muchas gracias y saludos a todos los que nos están viendo. Y bueno, ya hablaremos en otra ocasión, ya nos veremos de nuevo. Claro que sí. Cuídese mucho. Pase buena.